Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio sobre presión académica en estudiantes de posgrado. Es un gusto para mí tenerlos y tenerlas acompañándonos el día de hoy. Nuestro programa es realizado por dos iniciativas, de la cual yo también hago parte. Una es Devolver Conciencia y la otra es Si Puedo. Yo soy coordinadora de la iniciativa de Si Puedo. Nuestras iniciativas están enfocadas en motivar a jóvenes de Colombia, sus familias, sus maestros y maestras, a que cumplan sus sueños a través de la educación. Yo soy profesora de Economía y Negocios, me llamo Carolina Forero y vivo en Estados Unidos. Hoy les voy a contar un poquito sobre las iniciativas que hacemos, que son 100% desarrolladas por voluntarios de Colombia alrededor del mundo, profesionales, científicos, científicas, académicos y académicas, que quieren no solo motivar a todos y a todas a que sigan el camino de la educación, sino que también se informen sobre lo que implica estudiar, lo que requiere llegar a cumplir esos sueños. Nosotros tenemos 3 tipos de programas en nuestras iniciativas. Los primeros programas que hemos realizado durante 2 años se llaman ¿Y yo qué estudio?, donde les contamos sobre, cómo lograr entrar a la universidad, escoger ese programa académico que queremos aprender o estudiar. Y también aprendemos un poco sobre la experiencia de las personas que han logrado cumplir esos sueños. Lo hacemos a través de historias motivacionales que cuentan directamente a aquellos y aquellas que han cumplido esos sueños. También ofrecemos mucha información sobre becas, idiomas, cómo prepararse para ir a la universidad. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web de Si Puedo y en el canal de Facebook Live de Devolver Conciencia. Otro grupo de charlas que trabajamos en nuestras iniciativas son sobre posgrados. Hablamos sobre ¿y qué tal hacer un doctorado o una maestría? Aclaramos de qué se tratan estos programas, qué implica para las personas que los estudian entrar en estos programas, vivir en otros países o estudiarlos en Colombia. Es algo que espero que les llame la atención. Tenemos programas muy interesantes disponibles para que los encuentren en nuestros canales. Después de que analizamos todas estas historias, nos dimos cuenta que hay temas muy interesantes que debemos abordar a la hora de estudiar un posgrado o una carrera profesional. Dentro de ellos se encuentra el tema de salud mental. Hoy en día hay una gran porción de la población que sufre este tipo de sintomatologías y siempre lo ha vivido, pero hasta hace poco hemos empezado a hablar del tema abiertamente y nos hemos preguntado, ¿hay opciones para nosotros cuando nos sentimos de esa manera? Es por ello que empezamos esta serie de programas. Este es el primer episodio de por lo menos 6 programas que vamos a realizar abordando estas temáticas. Hoy tenemos un panel espectacular que ahora le doy la palabra a mi compañero Francisco Quintero, quien nos va a acompañar moderando esta sesión para que les cuente un poquito más sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Francisco. Bueno, gracias Carolina y bienvenidos a todos y a todas las personas que se están conectando hoy y pues desde luego a nuestros invitados y a nuestra invitada para hablar acerca de salud mental. Como decía Carolina, este es un tema poco hablado, pero de mucha importancia. Alrededor del 40% de los estudiantes de posgrado presentan síntomas de depresión y o de ansiedad. Esto viene de un estudio publicado creo que alrededor del 2020 y pues es un fenómeno que es común en todas las universidades del mundo y probablemente si ustedes son estudiantes de posgrado o conocen a algún estudiante de posgrado no les sorprenderá esa cifra de prevalencia de problemas de salud mental. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en este especial es, vamos a tener inicialmente, vamos a brindarles herramientas o una información general acerca de salud mental y vamos a escuchar de la doctora Lorena Kudris primero acerca de en qué consisten esos problemas de salud mental y cómo darnos cuenta. Después vamos a tener, y este va a ser el centro de nuestro programa, vamos a tener un panel en el que vamos a entrevistar a los invitados que estoy a punto de presentarles y vamos a resolver esas preguntas desde la experiencia personal y la vivencia de ser estudiantes de posgrado y de manejar estos síntomas de depresión o de ansiedad. Y vamos a tener constantemente abierto nuestro chat en Facebook. Pueden hacer comentarios en cualquier momento o preguntas que le vamos a transmitir a nuestros invitados. Hacia el final vamos a compartirles un set de herramientas que ustedes pueden utilizar también para
ayudarse a sí mismos o ayudar a otras personas que identifiquen con problemas de salud mental. A continuación voy a presentar a nuestros invitados, así que permítanme leer porque son unas personas con unas hojas de vida excepcionales. Vamos a comenzar con la doctora Lorena Kudris. Ella es radicada en Barranquilla, psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, con una maestría en psicología de la Universidad Simón Bolívar y un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Y es miembro de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo de la UNESCO y el Observatorio Investigador de Salud Mental REMO, financiado por la Comisión Europea de Ciencia y Tecnología y la Unión Europea. Hay mucho más acerca de ella, pero vamos a parar ahí por el tiempo. Adicionalmente, tenemos a Álvaro Barrios Núñez. Él es investigador junior y par evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en gerencia de salud ocupacional y gerencia en servicios de salud, y es maestrante en epidemiología, y como investigador su foco es el estudio en el bienestar psicológico. Actualmente se desempeña como gestor médico de la Clínica General del Norte. Finalmente, en nuestro panel tenemos un miembro del equipo de Devolver Conciencia, tenemos a Pedro Arias. Él no es un profesional de la salud, él es doctor en ciencia e ingeniería de materiales de Georgia Tech, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Él es oriundo de San Vicente del Caguán, Caquetá, y esta historia no la tengo que leer porque resulta que él es mi esposo y juntos vivimos todo ese proceso del doctorado y navegamos toda esta evolución de su salud mental, y pues es un invitado valiosísimo en nuestro panel, y él va a abrir su corazón y contarnos su historia personal a través de las preguntas que tenemos organizadas para este panel. Y esos son los expertos y las personas que han vivido de primera mano el ser un estudiante de posgrado. Todos ellos lo han sido, lo son. Y ese es nuestro objetivo, lograr conectar con ustedes para generar esa conciencia sobre todas estas temáticas de salud mental e identificar herramientas. Entonces, bienvenidos todos nuestros invitados del día de hoy, y les cedo la palabra a la doctora Lorena Kudris para que ahora nos dé esa introducción sobre estos temas de salud mental. Lorena, adelante. Muchísimas gracias, Francisco y Carolina, por esta hermosa iniciativa. Es importante destacar para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy un tema tan importante como lo es pues la salud mental, y no solamente a nivel de posgrados, sino en cualquier proceso de formación, porque en esta era del conocimiento, las personas con título de doctor son vitales para el desarrollo social, y existe una fuerte demanda de investigadores en la industria productiva y en los servicios, y sobre todo en el ámbito de la educación superior, porque en la mayoría de los países del mundo el doctorado es un requisito indispensable para la producción y transformación de las instituciones de educación superior. Sin embargo, los estudiantes de doctorado se enfrentan a un riesgo mayor que cualquier persona de la población de presentar depresión y ansiedad. En un estudio que se desarrolló en la Universidad de California, donde tomaron una muestra de 790 estudiantes de posgrados, casi la mitad de los doctorandos de las encuestas cumplían con los criterios de depresión. Ese estudio desarrollado por Lewetke también descubrió que un 32% de los estudiantes de doctorado corren un riesgo de desarrollar cualquier enfermedad mental común. Entonces, esto ha afectado de cierta forma la tasa de rotación de los doctorandos. Varios estudios sobre doctorandos revelan que prácticamente ellos están presentando entre el 30 y el 50% síntomas de depresión y de ansiedad. Y la pandemia por COVID-19 incrementó
la sintomatología clínica para padecer estos o más trastornos. Entonces, aunque la depresión y la ansiedad no son los únicos trastornos que se presentan en esta población, es importante hacer un énfasis en que estos dos son los más frecuentes y por lo tanto es indispensable tener claridad sobre la sintomatología de depresión y de ansiedad. Y es que un episodio depresivo mayor, en él se caracterizan unos síntomas. No es que la persona tenga la depre, no es que la persona hoy se levantó sin ánimos de algo, no. Se deben cumplir unos criterios en un tiempo y con una intensidad. Es aquí entonces donde una persona con un episodio depresivo mayor debe tener presente al menos 5 de los síntomas que voy a expresar, y el primero tiene que ver con un ánimo triste y deprimido la mayor parte del tiempo, pérdida del interés o del placer. Entonces, una persona que solía salir a hacer ejercicios todos los días, ya no lo hace. Alguien que le encantaba tocar el piano, ya no muestra interés por hacerlo. Y es muy notorio, también presentan otro tipo de signos y síntomas. Entonces, pérdida del aumento del apetito, también pérdida o aumento del sueño, agitación, fatiga. Ya la persona se siente sin energía, sin ánimo para hacer las cosas, se siente inútil. Hay algo también muy importante, y es que la parte cognitiva se afecta mucho porque ya la persona tiene dificultad para concentrarse, tiene dificultad para pensar, y en ese sentido aparecen los pensamientos o ideas de muerte, que ya son los que hacen que la sintomatología empiece a tornarse pues bastante compleja. Y cuando hablamos ya de ansiedad, pues encontramos que hay unos síntomas que son similares a los de la depresión, pero que aparte de esto, la persona siente que está atrapada por los nervios, y recordemos que la angustia paraliza de cierto modo. Entonces, hay un agotamiento o cansancio excesivo, esa dificultad para concentrarse, la persona tiende a ponerse irritable, hay una tensión muscular, hay problemas de sueño. Entonces, cuando se presenta la ansiedad, ya también aparecen unos síntomas físicos que hacen que la persona pueda confundir que está presentando una enfermedad más de tipo médico, cuando el trasfondo es psicológico totalmente. Entonces, este es un tema muy importante de abordar, teniendo en cuenta que la presión que sufre un estudiante de doctorado o de maestría afecta el funcionamiento social. Y esta presión viene también por las expectativas que tienen de culminar con éxito su carrera. Pero resulta que también hay detrás un pensamiento orientado a que a partir de estudiar la maestría o el doctorado, alguien puede mejorar sus ingresos y por ende esto hace que su calidad de vida mejore. Pero eso está en un pensamiento como a un mediano o largo plazo, pero ocurre que la persona se enferma en el proceso, se ve afectada su calidad de vida. Y yo diría que una cosa es uno cuando entra a cursar estos procesos de formación, y otra cosa es la persona que termina. Sí hay un cambio en el tiempo a nivel emocional, a nivel de salud mental. Hay siempre unas diferencias en el que ingresa y en el que egresa. Entonces, cuando se está cursando el doctorado, ya esto cambia totalmente la manera de interactuar y se ve afectado el funcionamiento social como tal. Bueno, muchísimas gracias, doctora Kudris. Gracias, Francisco, por esta introducción tan interesante sobre
lo que vivimos a algunos de nosotros o nosotras durante esos estudios de posgrado. Me gustaría abrir esta sesión del panel preguntándole a nuestro invitado Pedro. Pedro Arias es una persona que cursó el doctorado, que seguramente tiene muchas experiencias que contarnos, y me gustaría abrir con una pregunta muy sencilla para que empecemos a abordar este tema, y es, si nos puedes contar un poquito, Pedro, ¿cómo comparas el tema de la carga académica que viviste durante tu pregrado, durante tu carrera profesional, incluso en la maestría, con el doctorado? ¿Cómo fue ese cambio? Y así nos empiezas a ayudar a ambientarnos un poco a cómo se vive esa experiencia de estar allí con la presión académica, que es el primer tema que vamos a abordar para esta serie de capítulos sobre salud mental en posgrados. Pues depende, gracias por la pregunta. Primero que todo, depende bastante del sistema en el que uno esté, ¿no? Hablando con amigos o personas que están en otros sistemas, digamos un sistema europeo, es muy diferente al sistema colombiano o al sistema norteamericano, que es donde yo tuve el programa. Entonces, las exigencias de carga académica cambian. Dicho eso, en Colombia y en los Estados Unidos es muy interesante porque las clases, tan solo tienes que tomar ciertas clases, ya el foco no es en las clases, sino en que tienes que producir algo nuevo. Y eso es no solamente para el doctorado, sino también maestría con énfasis en investigación. Y tienes que hacer la contribución. Y suena muy hermoso esto de, es la frontera del conocimiento y al final del doctorado vas a extender la frontera un poquito. Pero es una presión bastante, porque es la presión de tengo que ser original, tengo que pensar en algo que nadie haya pensado, tengo que lograr resultados que nadie haya obtenido antes, y pues todo eso en el contexto de, y tiene que publicar, y tiene que hacer presentaciones, y si va a publicar tiene que ser en un buen journal, en una buena revista, porque esa es como la forma en la que lo vamos a medir. No se trata acerca de qué pasión tienes, de que tienes una muy buena idea, de que quieres hacer las cosas, sino de tenemos este problema porque aquí es donde hay dinero, o eso es lo que se necesita hacer y tiene que hacer. Entonces, la presión académica se desestructura en el sentido de su objetivo es adquirir conocimiento y presentar exámenes y presentar un proyecto. Sí, pero tiene que ser algo nuevo. Entonces, cambia un poco ese énfasis. Y uno definitivamente se vuelve mucho más dueño de su propio tiempo, y pues uno se vuelve esa presión en uno mismo. Muchas gracias, Pedro, por esa respuesta. A mí me gustaría transmitirle la misma pregunta a Álvaro y a Lorena. Yo siento que en el caso de Álvaro, a mí me llama mucho la atención cómo es algo que no solo ocurre cuando se está haciendo un posgrado, pero pues Álvaro es médico, y el ambiente académico en medicina también es de una carga muy alta y un nivel de responsabilidad muy alto. Entonces me gustaría ver también desde tu perspectiva y de tu experiencia personal, cómo ha sido esa relación tuya con tu salud mental y con manejar toda esa carga académica y ese nivel de responsabilidad. Creo que tienes el micrófono apagado, Álvaro. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Bueno, gracias por esa pregunta, que en el caso de medicina tiene unos matices particulares. En mi caso, yo estoy haciendo una maestría en un objetivo investigativo, pero el común de la formación de posgrado en la medicina está orientado a lo que llamamos las especialidades médico-quirúrgicas. En promedio demoran 4 a 5 años, algunas demoran 3 años, es casi como hacer una profesión nueva que está enfocada básicamente a entrenarse en la adquisición de competencias y habilidades para seguir atendiendo pacientes. Se aprende trabajando. En este caso, la carga académica varía significativamente porque la cantidad de información que se va a manejar es muchísimo más grande. Se especializan en un área de la medicina. La búsqueda de la información como tal significa un reto, y su aplicación en los escenarios de práctica. En el pregrado casi siempre recibimos clases magistrales, en su mayoría leemos unos libros guías que son considerados las Biblias, la Biblia de Medicina Interna, la Biblia de Fisiología, y casi todo es libros y muy poco artículos de revista, aunque se hacen.
Y la práctica es supervisada con un docente, la responsabilidad de uno como estudiante es limitado. Pero el estudiante en la especialidad médico-quirúrgica, a quien llamamos residentes, se forman casi todo el tiempo en escenarios clínicos, hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad. Es muy poco lo que se hace fuera de esos escenarios. Entonces ellos pues tienen una formación teórica que es la más pequeña. Inicialmente pues sí, reciben unas clases, estoy hablando en promedio, ¿no? De parte del docente, ellos hacen unas revisiones como que los temas que sirven de inducción para la especialización, y ya posteriormente sí tienen que hacer revisiones de temas que están relacionadas con los escenarios clínicos. Cuando se está estudiando, por poner un ejemplo, una especialidad como medicina interna, pues se desarrollan diversas áreas a lo que llamamos rotaciones: cardiología, endocrinología, reumatología, neumología, gastroenterología. Normalmente el estudiante va a hacer revisiones de temas que están relacionados con esa rotación, pero también tiene que estudiar el tema con relación al paciente que le asignaron en el momento de la práctica. Pues le van a asignar una cantidad de pacientes, y ese paciente que le asignaron no solo tiene un problema de cardiología, si está rotando por cardiología, sino que probablemente tiene un problema de gastroenterología, de neumología, y cuando se va a hacer la ronda médica, pues el profesor le va a preguntar de cardiología y le va a preguntar de lo otro que tiene el paciente. Y si en el servicio, si está en urgencia, llegó un paciente que tiene una patología que aún no ha visto, poner un ejemplo de una rotación que no ha pasado, no importa, hay que leerla porque hay que conocer el paciente. Eso es con respecto a la parte teórica. Eso se hace todo el tiempo, y un gran reto que tiene el estudiante de medicina en la especialización, que es el residente, es que las revisiones de temas se hacen con revistas científicas, artículos, muchos artículos para armar un tema. El estudiante no solo debe leerlos, estudiarlos, sino que además debe tener la capacidad para hacer el filtro y saber cuáles de esos artículos o cuáles de las conclusiones de esos artículos son válidas, se pueden utilizar, y cuáles no. Ese análisis crítico de esa literatura debe hacerse, exponerse, y se corre el riesgo a veces de que cuando se está haciendo la exposición le dice el profesor: eso cambió, mira que la semana pasada, que el domingo salió un artículo en el journal de esto, y ya eso no es así. O sencillamente le va a decir: eso no es así, eso es falso, esa muestra no fue significativa, esos resultados no son válidos por esto, otro, y ahí la trasnochada se perdió. Viene un llamado de atención. Y bueno, lo importante es que se aprende, porque la función del docente es orientar. El estudiante residente en la parte teórica es muy autodidacta, y el docente orienta. Y hay una parte práctica que, sobre todo con las especialidades quirúrgicas, que hay que es en la mayor parte del tiempo, y se hacen turnos de día, de noche, festivo. Primero porque hay que aprenderse los procedimientos. ¿Cómo se hace una cesárea? Hay que saber el paso a paso, qué es lo que hay que hacer para realizar esa cesárea. También está la adquisición de la habilidad, que las manitos del residente, del futuro cirujano, logren esa habilidad para que haga la cesárea. Si se aprende el procedimiento y se demora 4 horas, no hacemos nada. Se debe demorar 20 minutos, 15 minutos. Entonces, ese proceso de adquisición de habilidades requiere mucho tiempo, requiere estar haciendo turnos, requiere estar más horas de las normales. 40, 50 horas a la semana no es suficiente. 80 y algunos extremos 100, porque se necesita en esos 4 o 5 años adquirir la habilidad para hacer la cesárea, para hacer la histerectomía, para hacer el mayor número de procedimientos, porque cuando se gradúe va a tener profesor. Álvaro, perdón, te interrumpo un momento. Yo quiero resaltar aquí algo muy valioso que empiezas a traer a colación, que es, digamos, como el nivel académico, el nivel de exigencia, cómo sube cuando, por ejemplo, en el caso de los médicos, están haciendo su especialidad. Y cómo esto, veo unos comentarios en el chat. Sandy dice: bendito, se aprende, pero ¿a qué costo? Entonces yo quiero que esto nos sirva para ambientar la siguiente pregunta que vamos a comenzar con la doctora Lorena Kudris. Es,
Listo, tenemos ya un panorama como de esta exigencia académica mayor que requiere más dedicación, pero ¿cómo funciona ese balance en inglés se llama work-life balance, entre lo que le dedicas a trabajar y matarte ese costo y lo que va pasando en la vida cotidiana, de los hábitos, no sé, en mi caso era que yo dejo de comer cuando estoy estresado y estoy trabajando. ¿Cómo fue esa experiencia para ti yendo del pregrado a la maestría y al doctorado, como que sobre todo en el doctorado? ¿Cómo manejaste ese balance entre el trabajo y esa presión académica y pues lo que es el resto de tu vida, ¿no? Lo que eres tú como ser humano. ¿Cómo fue eso para ti en el doctorado? Bueno, decir que hubo un balance es mentira, no hay un balance. Yo puedo ser psicóloga de formación, pero en el proceso fui una estudiante como cualquier persona. Y comentaba, conversando, pues, perdón, con Álvaro, les decía, o sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar un espacio como este, porque el tema es que estamos normalizando las afectaciones psicológicas que se presentan durante el posgrado de una forma que no deberíamos. Entonces, obviamente, esto cambia nuestras vidas y más cuando eres mamá, más cuando tienes una responsabilidad como de pronto tus padres que están enfermos y están bajo tu cuidado y debes trabajar entonces para poder sostener también un hogar es complejo, ¿ya? Entonces, ser mamá implica pues que ya se dan unos sacrificios en cuestiones de tiempo y eso va generando unos cambios en la dinámica familiar y termina a veces la familia aceptando todo ese proceso, aunque lo vean a uno bastante cansado, aunque ya no exista tiempo para la familia. Yo recuerdo que cuando terminé la maestría, inicié el doctorado al mes, pero ya a los 6 meses yo estaba pidiendo el paso de ser coordinadora académica de un programa de psicología a ser docente. Entonces miren que ya incluso hay unos cambios a nivel laboral, porque la parte administrativa requiere que uno esté 24/7 y yo no podía ya desarrollar todas las actividades que tenía que presentar en el doctorado. No podía cumplir, o sea, eso no era compatible. Y es lo que les ocurre a muchos estudiantes que están becados, que deben dedicarse exclusivamente al doctorado porque no les da tiempo para trabajar y aparte de eso, la beca no alcanza a cubrir todos los gastos que uno tiene. Yo recuerdo que durante todo mi proceso de formación en el doctorado, yo no volví a disfrutar un fin de semana. O sea, mi vida social prácticamente se anuló porque el tiempo que me quedaba era tan corto que era ya pues para dedicarlo a otras cosas, organización y continuar pues una rutina. Me quedó un dolor de espalda que todavía no ha mejorado, pero o sea, no solamente es eso, sino también todo lo que se veía afectada, mi salud emocional y también mental, porque recuerdo que cuando estaba en el segundo año del doctorado, no había un solo día que yo no pensara en desistir. Y tuve como apoyo a unos compañeros que me decían, tú eres muy buena en investigación, tú nos orientas en esto y nosotros podemos ayudarte en lo otro que no eres fuerte. Pero si yo no hubiera encontrado a esos compañeros que me estimularan, hubiese sido más difícil. Y empieza uno como a buscar las estrategias. Pero finalmente en mí
encontré que la disciplina pudo más que la motivación, porque la motivación en el segundo año se había perdido. Y si yo no hubiese sido una persona disciplinada, no hubiera podido culminar en un tiempo X los estudios. Yo quiero trasladarle esta pregunta a Pedro, que él en este momento está en Texas y en cualquier momento se le llega al máximo el eclipse. Por ahí me está escribiendo por interno que ya se le está oscureciendo. Entonces le voy a hacer esta pregunta para que pueda ponerse las gafas y ver el eclipse un ratico, hablando de balance. Pero y yo hago esta pregunta conociendo muy bien la respuesta, ¿no? Pero quisiera que nos compartas. Eh, ¿Cómo manejaste ese balance del trabajo, el estrés que tenías en el trabajo y tu vida personal? Y eso también, ¿cómo se manifestaba en términos de tu salud física y de tu salud mental? Un poco como nos contaba la doctora Lorena. ¿Cómo fue eso para ti? Creo que es interesante porque tal como lo dijo la doctora, al principio y pues uno sin saber, no hay balance. Y es solamente como esto es lo que estoy haciendo o es suficiente y sale uno de eso y entonces uno se olvida y quedan las secuelas, o las secuelas y las afectaciones en la salud mental son tan grandes que llega el momento en el que uno está intentando y uno dice como tengo la disciplina o no, yo es que tengo la berraquera, y uno se quiebra. Entonces, y pasa. Y me pasó en mi caso. Pues toda esta presión y todas estas cosas que en muchos casos eran autopuestas, me llevó a finalmente tener depresión y ansiedad, y yo llegaba y yo me paralizaba, yo no podía hacer nada, y tenía pavor de ir a la universidad. Soñaba todas las noches de que estaba regresando en Colombia y que tenía que regresar a los Estados Unidos, que era donde estaba haciendo mi beca, y iba a perder el vuelo y entonces mi tesis. Entonces el balance fue muy complicado, hasta que hubo ese punto de fractura en el que finalmente fue como de no, esto ya es grave, ya están todos esos pensamientos de autodaño, o esos pensamientos de no, yo ya me voy. Yo inclusive averigué qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que pasaba si yo dejaba el programa, qué pasaba con la beca, con la plata de la beca. Entonces fue como ese punto de fractura y finalmente, ok, necesito ayuda. Ir a counseling, a la psicología, a psiquiatría, empezar a aprender acerca de tú estás haciendo una actividad creativa, que estás creando algo nuevo, estás investigando algo nuevo, y la creatividad no funciona con una mente cansada. Necesitas pausas para poder ser creativo, porque ahí es cuando llega la inspiración, ahí es cuando las ideas se acomodan. Entonces fue solo después de haberme quebrado tan así que empecé a reconocer, ok, necesito pausas para ir y hablar con alguien en un esquema profesional. Entonces yo iba y me sentaba, abrazaba la almohada y me empezaba a hablarle a mi terapeuta, necesito hacer una pausa para ir a hacer clases de yoga, porque es algo en el que mientras estoy intentando hacer equilibrio, si mi mente está pensando en mi estrés, o a caer. Entonces, físicamente tú puedes ayudar a tu mente a crear un poco de ese balance de no todo puede ser esta labor que estás haciendo, porque sí puede ser que el futuro y lo que vas a lograr es muy bueno, pero el costo puede ser muy alto. Entonces, sí se puede un balance y lo mejor es reconocerlo desde antes. Algo muy interesante y que quería comentar aquí, que la doctora lo mencionó, que ella terminó la maestría y de una vez fue al doctorado. Yo no me gradué de la maestría, yo ya había empezado el doctorado. Mi grado fue cuando yo ya estaba allá. Y lo mismo pasó del colegio al pregrado, del pregrado a la maestría. No hay esa pausa para respirar. Entonces, es bueno pausar. Es muy importante. Yo en los primeros 2 años del doctorado yo no tomé vacaciones porque yo sentía que tenía que hacer las cosas y que si paraba estaba mal. Entonces, sí es difícil hacer balance, pero no es imposible. Y el costo de no hacerlo es que uno se quiebre. Bueno, a mí me encantaría, no sé, creo que es por el eclipse que se está oscureciendo mi cámara, perdonen. A veces aparezco súper iluminada y a veces no.
pero sí hay luz donde estoy, lo que pasa es que no se ve. Bueno, simplemente quería decirles que me parece muy interesante el tema que abordó Pedro sobre algo muy común que hacemos muchos de nosotros, es que nos ponemos mucha presión nosotros mismos. Hay presión por parte de la universidad, nuestros profesores, el asesor académico, nuestras familias a veces. Ay, pero usted tiene que ser el mejor, para eso se está yendo, tiene que llenar de orgullo a la familia. No, pues, ¿cómo así que se va a devolver? ¿Cómo así que dejar tirado este proyecto? Y encima de todas esas presiones externas, llamémoslas, nos ponemos un montón de presiones nosotros mismos. Y entonces me gustaría hablar un poquito sobre ese tema porque me parece a mí que uno termina dando muchísimo más de lo que debe. Y como tú dices, no tomándose un descanso, tratando de estar en todo, no solamente lo mínimo requerido del programa, sino que me meto en esta otra clase, voy a tomar ese otro curso, voy a participar en este evento, en esta charla. Entonces, todos estos efectos visuales son del eclipse, parece. Entonces, simplemente quiero abrir la puerta un poco a esta discusión. Me gustaría preguntarle al doctor Barrios sobre este punto. ¿Cuál es esa carga que viviste tú personalmente, que te pusiste como médico y que ves hoy en día en esos estudiantes que están contigo en las residencias, que sientes que como que se ponen aún más presión de la que deberían? Sí, inicialmente creo que a muchos les pasa, uno se impone una serie de exigencias que a veces son bastante ambiciosas. La intención es como asegurar obtener el máximo provecho de la formación y inicialmente uno se imagina cualquier cantidad de expectativas y de exigencias. Yo voy a hacer esto otro, en fin, voy a ser campeón del mundo, me voy a ganar el Tour de Francia y voy a ir a la luna. Y ya uno después se va ajustando en función de lo que se va viviendo y en función de que uno también debe ir estableciendo ciertas prioridades, haciéndose uno consciente del alcance de lo que uno está estudiando y de cuáles son las posibilidades y recursos que hay. Yo me propuse mejorar mi hábito de lectura, buscar bibliografía adicional, que si me daban una bibliografía recomendada, pues yo buscaba adicionales. Más en algún momento, cada texto que yo leía que estaba en la bibliografía recomendada, pues me iba a la bibliografía de ese artículo y buscaba. O sea, se está haciendo como un árbol, ¿no? Entonces, este texto me lo recomiendan, ahora busco la bibliografía de este texto. Cuando uno tiene la energía al 100% empezando, uno hace unas cosas que a veces son desproporcionadas. Después, pues, la idea era participar de conferencias y simposios especializados y ya uno va aterrizando. La idea no es saberlo todo, sino que a través de estos eventos uno va entendiendo hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la ciencia, de qué es de lo que tenemos que hablar. Si yo veo que hay 4 eventos sobre la eclipse y nadie está hablando del viaje a Marte, pues yo creo que la eclipse es importante y como que voy a entrar a un evento sobre la eclipse porque parece que el mundo está mirando hacia allá y de pronto ahí encuentro una información que era un conocimiento que me va a servir más adelante para mi formación o para mi desempeño. Esos eventos lo orientan a uno para saber hacia dónde dirigirse. Hay algo que también pues me propuse, adquirir algunas certificaciones que se convirtieron en motivo de orgullo, en el símbolo, el compromiso. Si me gusta la virtualidad, entonces aprendí e-learning para administración pública y aprendí gobernanza electrónica en la seguridad social. Después con el tiempo uno coge esos cartoncitos y los guarda porque uno qué va a hacer con eso. Y de pronto no hay la oportunidad, pero en su momento yo estaba feliz y eso era motivo de orgullo. Por ejemplo, sacar ese cartón. Yo soy un experto en e-learning. Uno va afinando con el tiempo esas exigencias y la misma formación le permite a uno saber hacia dónde orientar los esfuerzos, que es importante uno conocerse, tratar de conocerse, pues no siempre se logra, hacer una buena introspección, establecer prioridades y trabajar sobre esas prioridades. Bueno, en última es saber a qué decirle no, porque oportunidades y exigencias hay, pero uno tiene que saber decir que no, y es de lo más difícil de aprender. Uno quiere saber de todo y al final uno no necesita saber de todo. A veces en el exceso
Les pongo un ejemplo, les sonará chistoso. Yo necesito saber que en la semana 24 del estudio Braille la hemoglobina glicosilada pasó de 8.7 con la argina 300 y de 8.6 con Degludec a 7.0. Esto ni el endocrinólogo se acuerda. Lo importante es que la eficacia fue similar y que los dos productos van a servir. ¿Qué interesa que el uno era 8.7 y 8.6? Un 1%, eso para la vida no es importante, pero si yo asumo el conocimiento que realmente es necesario, me aterrizo, digo, aquí lo práctico es que tengo dos opciones terapéuticas para los pacientes en un momento dado. Si no me va bien con el uno, me va a ir bien con el otro, porque en esencia son similares. Entonces, esa diferencia está difícil, pero matemáticamente son Ven, Álvaro, te interrumpo un momento. Yo siento que acá señalas un aspecto muy importante, que es como identificar los límites, y cuando uno es estudiante de posgrado, es de las cosas más difíciles, porque uno dice: mi tesis tiene que ser perfecta y yo tengo que responder todas las preguntas, y uno no se da cuenta sino hasta después que termina, que ha podido terminar en cualquier momento. Bueno, no necesariamente, todo tiene sus requisitos, pero me gustaría hacer esta siguiente pregunta. Creo que Pedro está viendo el eclipse, ahorita se nos vuelve a conectar. Quiero preguntarle, y comencemos de pronto por la doctora Lorena. Está bien, Pedro, si ves el eclipse. Estamos hablando de salud mental y de prioridades. El eclipse no se da todos los días. Entonces, puedes ver el eclipse tranquilamente, y bueno, tiene sus gafas. Quería comenzar con la doctora Lorena. ¿Cómo es cómo fue ese proceso para ti yo lo llamo como de soltar la tesis, ¿no? Como de que uno dice, es la cosa que más lo está estresando en la vida a uno en algún momento, pero hay que terminarla. ¿Cómo fue ese proceso para ti de terminar la tesis, y lo que vino después? ¿Y cómo fue eso en términos de tu salud mental? Bueno, yo terminé la tesis, o sea, el proceso fue como más o menos de 9 meses. Ya durante el doctorado yo había recogido información, ya se habían procesado los datos, y cuando me asignan el tutor, pues todo fue un poco pues rápido. Pero la situación más compleja de mi vida, no se me olvida, fue cuando recibí las observaciones de los lectores. Ese día yo recuerdo que hubo uno que me dio con toda, pero eso fue la cosa más tremenda de la vida. Prácticamente me mandó a cambiar la mitad de la tesis, y yo me arrodillé, lloré como 1 hora y en ese momento yo dije: yo no toco esa tesis en 15 días, no soy capaz, no la voy a mirar. Y a los 15 días la retomé, empecé a tener en cuenta cada observación y decía: sí, tiene razón en eso que me está pidiendo que ajuste. Es tener también como la humildad, la resiliencia, y no perder el objetivo ya de lo que se quiere lograr, y es allí donde funciona la disciplina. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué tiempo vas a realizar ese ajuste? Y ese punto creo que es un punto neurálgico que a la mayoría de los tesistas nos da duro, y hay muchas personas que desisten del proceso, incluso demoran más tiempo y se gradúan muy tarde, porque cuando llega ese momento no saben cómo hacer para manejarlo. Lo viví porque yo me gradué, fui la primera que me gradué, y el resto de mis compañeros se graduó 2 años después. Entonces, fue algo bastante complejo. Sin embargo, yo tomé en cuenta cada una de esas observaciones, mejoré mi tesis, y mi tesis fue meritoria. Antes de este proceso yo había recibido el premio
a la trayectoria de excelencia como estudiante de doctorado y hay cosas que siempre te dan duro, o sea, son impactos, o sea, tú eres el mejor estudiante de doctorado y mira cómo esa tesis te pidieron que la cambiaras totalmente, pero Mira, a la vez, por haber sido la mejor estudiante del doctorado y como logré cambiar esa tesis, hacer esos ajustes, tuve la oportunidad de optar al meritorio y me lo gané. mira, Lorena, que es muy valioso lo que mencionas, que le estoy dando la palabra a Carolina, sé que está que habla. En el chat también nos mencionan acá, Víctor habla de tomarse una pausa, ¿no? Y muchas veces uno se le olvida que no puede parar el mundo un ratico, respirar y luego continuar, lo que nos hablaba Pedro también del yoga, de implementar ese tipo de herramientas. Solo quería hacer esa observación, le doy el paso a Carolina. Gracias, Francisco. Me pareció algo que mencionó la doctora Lorena muy interesante, que yo recuerdo una anécdota también, y es que pues yo venía de ser siempre una de las mejores estudiantes en el pregrado. Yo tengo 3 maestrías y en mi segunda maestría la estudié en Estados Unidos, pero la primera fue probablemente la más difícil, que fue en Colombia. Eso está para otro episodio. Pero la parte interesante es que llego yo, pues, que era súper buena, me consideraba súper pila, bueno, luché con el idioma, otras luchas diferentes. Y entro con una profesora que es muy, muy tesa, muy buena en mi programa. Y yo me entrega el paper, o sea, la tarea, ¿cierto? Me la entregó a esa profesora, ella tenía un esfero rojo de tinta, se le acabó la tinta con mi trabajo. O sea, había observaciones de todos los tipos. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, pero yo pues me considero una persona inteligente, o sea, yo no pues tampoco tan terrible, no. O sea, hice lo mismo que la doctora Lorena, salí, muchas gracias por a llorar en la puerta y decía, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Y luego me di cuenta que parte de esa presión, ya pues con el tiempo, no en ese momento desafortunadamente, es un poco esa presión que uno se pone que yo como soy tan bueno, yo venía tan bien, era el mejor o era muy pilo y llega uno al siguiente nivel, llámese maestría, llámese doctorado, llámese especialización y uno resulta que hay gente mucho mejor que uno o mejor o se la sabe más, tiene más experiencia. Pedro, ¿cómo fue esa situación para ti? Cuéntanos un poquito en el doctorado, si algo de esa situación también tú la viviste. No, totalmente. Hay 2 episodios que recuerdo muy claramente, uno en el primer semestre. Yo soy ingeniero químico, ¿no? Y decidí hacer el doctorado en ciencia e ingeniería de materiales, como por muchísimas razones, como se conectan las ramas, quería saber más de ese lado. En la universidad habían materias principales que fijo tocaba ver. Entonces, una de ellas era esta que se llama estructura de materiales. Yo me acuerdo que una vez yo salí de allá con pánico. Eso de que no podía, yo no entiendo este man de qué está hablando. Fran estaba ahí, él me calmó, él me dijo, yo tampoco entiendo qué es lo que está hablando. Luego hablando con otros compañeros de la universidad, todo el mundo, sí, no sabemos de qué está hablando. Entonces, esa fue una experiencia y fue como muy, muy al principio. Otra, y esta sí pasó ya muchísimos años, pues no muchísimos años después, como 2 años después, recuerdo que fui a una charla y estaba este señor, como de unos 50 más años, 60 años, que él se inventó una nueva forma de hacer impresión 3D, en lugar de hacerlo así, saca la pieza y con luz, o sea, es la cosa más grandiosa de este mundo. Tiene su propia empresa, las repatentes, y yo salí, yo todo como, yo soy nadie, ese man es un teso, yo jamás voy a llegar allá, y yo qué, yo apenas estoy aquí, yo no tengo sino tantos manuscritos, y este señor ya tiene todas esas patentes, él ya tiene su empresa. Esa comparación, de nuevo ahí estaba Fran, y él como, pues comparándote con alguien que tiene 60 años, tanto tiempo de experiencia, que esto no es una comparación justa contigo. Entonces, definitivamente esa sensación que es como, es que no estoy haciendo las cosas bien, es que yo debería saberlo, es que yo ya debería tener las respuestas, eso está ahí y es de las cosas que hay que como pelearse a uno mismo y es como de, está bien si no lo sé, está bien si me equivoco. Y de hecho, una de las grandes cosas es no
no como me equivoqué, no como fui unskillful, estoy aprendiendo, no lo hice como hubiese sido la mejor manera, pero estoy aprendiendo. La siguiente vez voy a hacerlo mejor, puede que vuelva a cometer el mismo error, puede que cometa otros errores, pero está bien no saber las cosas. Y eso es verdad en todo momento. Esto último lo aprendí ya acá siendo profesor en algún momento la embarré con mis estudiantes, no les dije la cosa como era, tengo que hacer algo. Entonces sí es algo que pasa a lo largo de la vida y sin lugar a duda en el doctorado, al menos esos 2 episodios que comenté, pues tengo acá. Yo quería hacer una pregunta que siento que ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos que dejar un ratico para dejarle a la doctora Lorena que comparte unas herramientas con ustedes. Pues bueno, yo conocí estas experiencias de Pedro y sé lo que pasa después, pero la pregunta que quiero hacer, y bueno, antes tengo que hacer ese comentario que nos hacen en Facebook, Marta, que como estudiante de doctorado uno tiene ciertos como momentos de duelo en los que hay que desconectarse y vivir ese duelo y luego nos retoma y trata de automotivarse. Y hemos escuchado acá estas historias de ese desafío, de esa comparación que uno se hace, de esos momentos de pánico, de esos puntos de quiebre y de cómo las pausas sirven mucho. Yo quisiera preguntarle brevemente a cada uno de nuestros invitados, comenzando por Álvaro, después Lorena y escuchamos finalmente a Pedro, ¿qué es lo que pasa después? ¿No? Porque uno cree que se acaba el doctorado y se me acaban todos los problemas, acaba la maestría y se me acaban todos los problemas, acabo este estudio y se me acaban todos los problemas, pero me gustaría que compartan con nosotros qué pasa después en términos de la salud mental y de esos mismos de desafíos. Entonces comenzamos con Álvaro. Bueno, experiencias, ¿no? Porque al final las experiencias varían, pero yo creo que lo primero es que uno se hace consciente de un agotamiento físico y mental que uno no notaba antes como debería, porque es que uno estaba conectado, uno estaba enchufado, uno estaba, digámoslo coloquialmente, dando la guerra. Ya la adrenalina estaba alta, el umbral del dolor estaba alto, uno no sentía dolor o no lo sentía igual. Después, cuando termina todo esto, uno tiene como una sensación de agotamiento, que uno se siente, digamos, chupado totalmente, le sacaron a uno la energía, entonces que uno como que uno empieza a darse cuenta, hey, hay cosas que afectaron mi cuerpo y yo no lo había notado. Entonces ahí está, que el dolor de cabeza, que de espalda, perdón, la posición que uno tiene, el dolor en el cuello. Uno se da cuenta también que el ciclo del sueño está alterado, porque antes no es que yo dormía mal, es que yo estaba estudiando, estaba trabajando, estaba haciendo lo que tenía que hacer, era mi obligación, pero ya terminó todo ese esfuerzo y bueno, ¿y por qué no me duermo temprano como lo hacía siempre? ¿Qué pasó? El ciclo del sueño está alterado, se da uno cuenta que, no, que siguió uno comiendo de manera no saludable, es que uno empieza a darse cuenta, no estoy comiendo bien, antes no lo hice bien, pero que, listo, yo tenía que almorzar a la hora que podía y pues no era que lo estaba haciendo mal, era una situación necesaria, yo me estaba alimentando, corría las horas, pero me alimentaba bien, yo recibía mis comidas, no había problema, ahí empiezo a darme cuenta cuando ya no estudio de que no me estoy alimentando bien, que la alimentación no es saludable, que de pronto me volví fanático del café. Y, ¿cuándo? Y lo tomaba varias veces por costumbre. Hago la claridad, ahora soy fanático del café y estoy aprendiendo y yo degusto el café. No lo tomo para mantenerme despierto, lo tomo para disfrutar. Otros disfrutarán otra cosa. Ya no es vicio, ya es un disfrute y cada día de mayor nivel. Bueno, Álvaro, discúlpame, aprovechando que estás ahí en el micrófono, Sandy nos pregunta brevemente una o dos recomendaciones para profesionales de la medicina, teniendo en cuenta la demanda de esos escenarios clínicos. ¿Cuáles serían esas, o esa recomendación central, principal que les darías? Yo creo que es importante, y lo dije ahorita, que uno se conozca bien, que uno haga una buena interiorización, que uno se analice y uno establezca prioridades.
Nosotros no podemos hacerlo todo, no podemos saberlo todo, la medicina es muy amplia y lo que yo acabé de estudiar ya falló, pero es que no todo lo voy a aprender durante el proceso de formación. Esto es un proceso de formación continua. A uno le dan el cartón y ahí mismo deberían darle a uno como un papel donde uno firme, voy a seguir estudiando, un compromiso. Uno tiene que establecer prioridades para saber a qué decir no, para saber a qué le voy a dedicar el tiempo y que a cada momento yo le dedique la energía correspondiente. Si ya pude, estableciendo mis prioridades, equilibrar, balancear, si podemos decir, mi vida personal, mi vida laboral, cuando yo esté en lo personal, cuando esté en lo familiar, que sea en eso. Si estoy estudiando, estoy enchufado, estoy concentrado, pues sigo estudiando, pero en el momento que me vaya a hacer alguna actividad recreativa, pues estoy en eso, porque a veces mezclamos todos y no se puede. Además, no podemos estar al 100% en todo momento. Yo no puedo ser buenísimo estudiando, no puedo ser buenísimo en el computador, no puedo ser buenísimo operando, no puedo ser buenísimo investigando y todos los días. No, hay días en que uno no sirve, hay momentos en que uno se cansó y hay que desconectarse, hacer la pausa. Al 100% uno funciona un tiempo, al 20% no hacemos nada, hacemos desastre. Y como estamos lidiando con la salud de las personas, pues hacemos esa reflexión y decimos paro, descanso, un descanso que sea de verdad, porque si voy a descansar también debe ser un descanso de verdad. Entonces es importante, parece una tontería como que que estoy diciendo, que cuando descanse sea de verdad y que es que yo descanso mentira. Debemos desconectar el resto de cosas. Yo no puedo sentarme a descansar y entonces es que me voy a acordar de la clase que no entendí o del profesor de las patentes. No. Claro, es como a veces uno se pone en modo como descanse rápido, que, que estamos de fan, ¡ay, está mi gato! Me parece muy valioso esa recomendación que nos das, que yo creo que es más universal que solo en la medicina, ¿no? Es uno ser consciente de qué tanta energía tiene y le puede dedicar a las distintas cosas. A mí me gustaría preguntarle a Pedro, una vez más, la misma pregunta, ¿qué pasa después del doctorado? Y después le damos la palabra a Lorena para que responda la misma pregunta y nos comparta más herramientas. Entonces vamos primero con Pedro, adelante. ¿Qué pasa después? Siento que muchísimas de esas cosas se quedan con uno, como de, es que por este periodo en el que comí mal, me dio diabetes y dejé de comer mal y se me fue la diabetes, no, eso se queda. Entonces, si durante este periodo del doctorado no descansé, tenía todas estas cosas que al final me llevaron a depresión y ansiedad, y acabó eso, se me fue la depresión y la ansiedad, no. Entonces, como más motivos para, si estás empezando esto, si vas a hacer esto, date tiempo, date los recursos, sé amable contigo mismo, sé kind with yourself, porque muchas de esas cosas se quedan. Y ya si están, reconocer que ahora hacen parte de uno y que no están mal, que es otra condición médica, en este caso una condición psicológica, una condición mental, que va a estar con uno y que uno va a seguir aprendiendo a llevarla y que la vida va a continuar, va a continuar. Yo siento que esa es la gran cosa. O sea, ahora yo soy profesor y pues sí, sigo con ansiedad y depresión. Sé que no he vuelto a tener ningún episodio así horrible, pero pues está ahí. Y son cosas que me han ayudado a crecer. Y eso. ¿Qué pasa? Eso. No cambia mucho. Pedro, y ya que estás ahí en el micrófono, voy a hacer un ejercicio que hizo Francisco con el doctor Álvaro y es, ¿qué recomendación quisieras dejar de tus aprendizajes y tu experiencia para aquellos que quieren seguir ese camino tuyo de estudiar un doctorado? Definitivamente hacer la pausa. Hacer la pausa es importantísimo. De nuevo, yo no tomé vacaciones en los primeros 2 años porque sentía, yo cómo es que me voy a ir de vacaciones si no he terminado esos experimentos, si no tengo ni siquiera un borrador de un artículo científico, si tomo una pausa ahora, si no hago esto, no voy a terminar en los 4 años. Hacer pausas es indispensable, indispensable, indispensable.
lo que se está haciendo es una actividad creativa y una mente creativa tiene que estar descansada, si no no se va a poder ser creativo. Sí es sencillo. Tú no le puedes pedir a un cantante o a un pintor trasnochado, cree una obra maestra. A la misma manera a un científico o una persona que estudia medicina, no le puedes decir, usted va a crear algo nuevo si no está cuidando a esa persona, si uno no se está cuidando a sí mismo. Correcto, bueno, gracias Pedro por compartirnos esas cosas. Vamos a seguir invitando a Pedro porque yo me sé tantas historias de él. Hay mucho por compartir. Ahora sí, Lorena, quedamos en tus manos. Te agradecería que primero nos respondas a esa preguntita, ¿qué pasó en términos de tu salud mental después del doctorado? Y ahí sí que nos compartas herramientas para que estén a disposición de nuestra audiencia. Sí, cuando finalicé el doctorado fue muy complejo en ese momento como de inactividad, no lograba tener como la mente y las manos un poco quietas. Y digo las manos porque a mí me gusta escribir. Y recuerdo que era un mes de diciembre y era tanta la actividad que te traía del doctorado que yo sentía que tenía que hacer algo, y es donde sale mi primer libro. Cuando llegaban las horas de la noche, yo tenía que dormir, mi cerebro no paraba. O sea, es algo complejo. Pareciera que fuera como un estrés, no sé, postraumático, una cosa así, porque es algo raro de verdad. Y mi cerebro como que no paraba, no lograba descansar bien, y yo sentía que yo tenía que trabajar. Y nunca se me olvida que de ahí salió mi primer libro. Durante todo ese año yo logré escribir 3 libros. O sea, eso fue algo complejo. Poder bajar la intensidad fue algo que tomó tiempo, que tomó alrededor de año y medio. Y poder recobrar mi estilo de vida implicó también ya dedicarme a desarrollar más actividades físicas, a buscar la reintegración social, y aprendí a gestionar mejor las emociones. Yo creo que son 4 aspectos importantes, y aquí respondo la segunda pregunta también, no solo desde la experiencia, sino desde lo profesional, que es necesario mejorar ese estilo de vida y debe uno alimentarse sanamente, también mejorar la higiene del sueño, hacer mucho ejercicio, buscar ese apoyo social y aprender a gestionar cada emoción, porque sí se afecta la salud mental, pero hay que saber también cómo prepararnos para cuando termina ese proceso. Que obviamente va a requerir ya de una parte creativa para poner en práctica lo que estudiaste y potenciar más todos los temas de investigación, pero ya más desde el disfrute y no desde la presión. Entonces creo que son pues aspectos a tener en cuenta. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por compartir estas herramientas con nosotros, a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por ser tan vulnerables, ¿no? Porque uno a veces se encuentra que es difícil hablar de estas cosas, y nos ayudan a cumplir ese propósito de bajarle el estigma a la salud mental, ¿no? Tenemos un tema que se ve como tabú y que uno cree que uno es el único que está pasando por eso. Y nada más vemos acá en nuestro chat que varias personas nos dicen, esto se suena muy parecido a lo que yo estoy sintiendo. Y ese es justamente el propósito de este espacio. Vamos a tener más espacios para compartir con ustedes. Nosotros pensamos que la mejor manera de compartir estas herramientas es a partir de las vivencias personales de nuestros invitados. En nuestras redes sociales, en Facebook, aparecemos como Devolver Conciencia, en Instagram también. Ahí van a encontrar recursos, videos que mantenemos haciendo. Van a poder estar al tanto de los siguientes eventos que organicemos. En el chat de Facebook ahí pueden ver el link a la página de Si Puedo, donde tenemos más recursos, no solo en temas de salud mental, sino más
en el marco de esa orientación vocacional de encontrar qué estudiar y cómo prepararse, porque a veces uno piensa estudiar un posgrado es sencillamente me consigo una beca, voy a estudio y se le olvida que uno es una persona y que uno tiene que navegar todos estos desafíos a nivel personal, de salud física y de salud mental. Entonces, aquí estamos nosotros como una herramienta para ustedes. A ustedes muchísimas gracias por participar y compartir todos sus comentarios y sus preguntas. Y me gustaría, para despedir, darle a todos los miembros del panel unos 30 segundos para despedirse de la audiencia, dejar un mensaje final. Podemos comenzar con el doctor Álvaro. Vamos con Pedro, Lorena y luego Carolina. Adelante. Gracias. Reitero, importante conocernos para saber qué podemos hacer. Quizás si podemos organizar las cosas desde un principio, tal vez no pasemos algunas experiencias negativas o dolorosas. Pero para eso es importante preguntar, averiguar, porque las más de las veces llegamos sin saber realmente a qué vamos. Tenemos una idea de cómo son las cosas y nos encontramos que son diferentes. Entonces, conocernos y conocer, preguntar a los que ya transitaron el camino para que nos den tips, nos orienten y nos den luces sobre lo que nos viene. Sabemos que cada proceso es diferente, que cada persona lo vive de una forma distinta, precisamente porque están asociados también a la historia de vida del ser humano, ¿no? Y a cómo gestiona la frustración, las emociones, todo esto. Pero yo creo que hay algo importante y es que cuando nosotros comenzamos a sentirnos mal, a sentir que ya nuestro funcionamiento no es igual, debemos buscar ayuda profesional y las universidades a través de las distintas áreas de bienestar institucional tienen profesionales, tienen psicólogos clínicos que pueden ayudarnos a comprender mejor lo que nos está pasando y también a manejar mejor esta situación, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, actuar a nivel preventivo y organizarnos de la mejor manera para que pueda existir al menos un equilibrio entre nuestros estudios y nuestro desempeño social. Yo creo que lo que yo añadiría, además de lo que ya dije de importante tomar pausa y ser kind con uno mismo, es, y lo mencionó Sandy en el chat, la red de apoyo es súper indispensable, no solamente para que lo apoyen a uno, sino también para uno apoyar a otras personas. Puede ser que ustedes tengan familiares, pueden ser que sus papás tengan algún episodio así de depresión, de ansiedad y como se criaron en otro contexto, como vivieron otra vida, no lo reconocen, no lo pueden vivir. Y apoyarse en las personas que están alrededor de uno es indispensable. La ayuda profesional, muy, muy importante también. Y como con todo, como en ocasiones que uno habla con alguien y uno como que no le cae bien, una cosa así, lo mismo puede pasar con la ayuda profesional. Y lo digo en el pregrado, yo alguna vez fui al psicólogo y yo salí de allá y yo tengo como, esto no es para mí. Y luego fue ya en el doctorado que sí, y terminé viendo algunos terapeutas y con unos como que podía de verdad hablar, conectarme, como sentir eso. Entonces está también bien eso, la red personal, la red de apoyo, inclusive es también la red profesional y esas cosas mutuas. Bueno, yo les quiero dar mucho las gracias por estar aquí. Pedro, que siempre te he admirado mucho, hoy te admiro el doble por todo lo que nos has compartido. De verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia. Es sabiduría hoy en día. Yo el consejo que les doy después de todos mis estudios de posgrado, pregrado y todo lo que hago también como profesora es que tenemos que tener conciencia. Ser conscientes de que estamos pasando por algo. Es que a veces ni siquiera nos damos cuenta, como que pensamos, como dice la doctora Kudris, que es normal sentirse mal, estar deprimido, estar agotado, exhausto, no tener un fin de semana ni siquiera para ver televisión, o incluso cuando sale, yo tengo pues, gente con la que estoy también todo el tiempo, que estoy en doctorado,
sale en un fin de semana y todo el tiempo está aquí, la tesis, no pueden ni siquiera disfrutar lo que están haciendo. Entonces, esa presión académica es verdad, está ahí, pero tenemos que ser conscientes que la tenemos, esa presión, y tratar de sacar esos espacios realmente. Como que me voy a concentrar en comerme esta empanada, me voy a concentrar en ver esta telenovela o esta película y disfrutar esos pequeños momentos. Eso creo que nos puede ayudar muchísimo. Es como lo que yo les quiero compartir desde mi experiencia. Nos vemos, si quieren acompañarnos en nuestro siguiente episodio, donde hablaremos de otro tema de salud mental en posgrados. Aproximadamente a mediados del mes les estaremos avisando la fecha en nuestro canal. Francisco, si me ayudas poniéndolo nuevamente, de Facebook de Devolver Conciencia. Sintonícense, síganos para que sepan cuándo hace la siguiente fecha. Los esperamos, y también no se pierdan nuestros episodios de ¿Y qué tal un doctorado? ¿Y qué tal una maestría? Y nuestro programa más popular, ¿Y yo qué estudio? Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde, 3 a 4 y media, tenemos un evento en vivo en televisión, en Telemar Buenaventura, que salimos todos los sábados de 3 a 4 y media de la tarde, hablando sobre ¿Y yo qué estudio? Una invitada súper especial. Espero que nos acompañen. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias a nuestros invitados. Despidámonos todos en conjunto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad, más o menos en un mes. Chao. Chao, gracias.